Crisis o transformación de la familia mexicana. Gracias por recibirnos nuevamente en su hogar. Acudimos a esta cita con ustedes en este su programa Derecho Familiar. Hoy nos acompañan dos distinguidos maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestra María Elena Horta García. Muchas gracias, maestra. Gracias a usted, maestro, por invitarme. Y el maestro Luis Eduardo Fejer, quien me honro con su amistad, quien hará seguramente en este programa que para usted sea inolvidable. Hablar de la familia mexicana, de lo que algunos sociólogos dicen está en crisis, otros que está en transformación, pero finalmente vamos a tratar con ustedes este tema tan importante de la familia. Usted pertenece a una, ha escuchado historias acerca de quienes se han ido, por ejemplo, a Estados Unidos, quienes dejan a sus hijos, quienes dejan a su familia, quienes hacen otras en aquel lugar, pero eso tiene un origen. Y seguramente podremos recorrer algunas páginas de la historia para que ustedes al final de este programa sepan de dónde viene la familia mexicana, en dónde está y hacia dónde se está proyectando. Hoy, que somos 110 millones de mexicanos, que hay una población superior a los 12 millones de los nuestros en Estados Unidos, principal receptor de quienes de aquí emigran a buscar nuevas oportunidades. Igualmente vamos a referirnos con ustedes a qué ha ocurrido con la familia en México, porque hay un parteaguas que se escribe a partir del año 2000. Nuevo derecho familiar mexicano, nuevas formas de familia, la sociedad en convivencia, el concubinato que produce parentesco por afinidad. Si usted vive en concubinato, la mamá de su concubino ahora es su suegra, legalmente, no de hecho, sino porque la ley lo ordena. Nuevas sociedades de convivencia, donde usted seguramente escuchará cuestiones interesantes, como las prestaciones sociales y económicas a que se tienen derecho cuando se vive en estas circunstancias, o la adopción, esta nueva adopción, la plena, la que se equipara a la consanguínea, a la biológica, en la que ya no es un acto jurídico unilateral, en el cual había solo una voluntad entre adoptante y adoptado. Hoy, como usted lo sabe, si adopta a un niño, el papá de usted es el abuelo de ese niño. Y usted dirá, pero nadie me preguntó. He ahí las nuevas transformaciones del derecho familiar que seguramente, y vamos a pedirle al maestro Luis Eduardo Fejer, nos haga el honor de iniciar este programa con alguna reminiscencia, con algún marco de referencia para que podamos entrar a este tema en interés de usted. Maestro, por favor. Bueno, sea usted bienvenido. Muchas gracias, amigos del auditorio. Muchas gracias, Julián. Un honor estar aquí contigo, maestra Horta. También un honor. Bueno, la familia mexicana parte obviamente de la familia prehispánica. La familia prehispánica era una familia donde se practicaba la poligamia, pero siempre muy unida en torno a los valores religiosos y a los valores de carácter social. Había un respeto a los mayores, ellos se dedicaban a las labores del campo, a la milicia, a la política, al sacerdocio. Ellas en casa, pero también ayudaban un poco a la recolección de los frutos. Los hijos eran educados de manera diferente a los actuales, en el sentido que se les obligaba a decir la verdad, comportarse sin caprichos y siempre mostrar reverencia a los mayores, porque además los castigos eran particularmente severos. Esta poligamia era muy interesante porque generalmente cuando vinieron después los primeros evangelizadores, pues estaban preocupados porque muchos indígenas tenían varias esposas. Entonces le dijeron, tienes que optar a una de ellas, por una de ellas,
y con la primera que optes es con la que te vamos a casar. Y con las demás vives en pecado. Claro, siguen viviendo en pecado, pero cuando menos ya la primera se unió a ellos. Ahora, el matrimonio entre prehispánico era pues de carácter religioso, a veces era por rapto, a veces era por venta, y había una cosa muy interesante también, que cuando un hombre conocía a una mujer, tenía relaciones, tenían un hijo, los dos decidían si se casaban o no se casaban. O sea, era una especie de matrimonio por comportamiento, uno que se tuvo hace muchos años en el Código de Tamaulipas, según Es recordarás, correcto. ¿verdad? Sí, sí. Pero aquí era un poquito diferente la situación. O sea, tenían relaciones, tenían un hijo, y después de un año decían se casaban o no se casaban, y no pasaba absolutamente nada. Bueno, el divorcio era muy interesante también porque podía ser por incompatibilidad, por pereza de la mujer. Esto para el mundo prehispánico, lo que es la pereza y la infertilidad y la incompatibilidad, aparte obviamente del adulterio, que tenía otras penas bastante delicadas, ¿no? Pero era muy interesante cómo, si la mujer era floja, definitivamente podía divorciarse de ella, en un acto realmente muy simple. Y si era infértil también, entonces tenían esas opciones, ¿no? Ahora, toda esta situación tan bien organizada en el México prehispánico dejó de serlo con la llegada de los españoles. ¿En qué sentido? Se produjo un gran choque de carácter cultural que afectó absolutamente a todas las instituciones, entre ellas la institución de la familia. ¿Por qué? Los españoles, muchos de ellos estaban casados ya en España, o en Cuba, o en Santo Domingo, y no habían traído a las mujeres todavía, ni las querían traer. Entonces tuvieron relaciones con las indias. Empezó el fenómeno del mestizaje. Pero ¿qué hacer con las indias si eran idólatras? Había que convertirlas al cristianismo, y a los hijos también. Y este proceso no era nada fácil. Y luego de repente les llegaban las esposas, y estos ya tenían prole con varias indígenas. Entonces aquí se produce un fenómeno de rompimiento del orden social y jurídico religioso que existía en el México prehispánico con la conquista de México, porque entonces la familia adquiere tonalidades diferentes. El padre español, que es el padre y que no es el padre, y es una cosa que yo quisiera comentar con ustedes un poquito más adelante, porque hay muchos analistas, psicólogos, antropólogos, sociólogos, que señalan que el padre mexicano es un padre ausente, esté o no esté en la casa, y que esto deriva una serie de problemas bastante complicados. Es un tema un poco difícil de tratar, pero a ver si lo podemos abordar un poquito más adelante. Las familias que empezaron a llegar a la Nueva España para casar a las hijas con los peninsulares que ya estaban aquí, tenían que tener, antes que nada, limpieza de sangre. Si tú no demostrabas tu limpieza de sangre, tú no podías casarte con un peninsular de los que estaban aquí. ¿Qué era la limpieza de sangre? No tener algún ascendiente moro o judío. Se les llamaba entonces cristianos viejos. Los cristianos viejos, las familias de cristianos viejos, sí podían tener todos los derechos y todas las obligaciones inherentes a las leyes del derecho castellano que estaba aplicándose de manera precaria aquí en México. Pero tenían que tener estas dos características, es decir, ser de familias de cristianos viejos y no tener absolutamente linaje de moros o linaje de judíos. Claro que esta situación, pues ustedes saben que a México, a lo que era la Nueva España, al virreinato, llegaron muchísimas gentes de estas fes. Obviamente o se convertían allá o se convertían acá, pero seguían en el fondo practicando sus religiones. De tal manera que para eso se creó la Santa Inquisición, para que ellos se habían convertido supuestamente de manera honesta a la religión cristiana, pero seguían practicando las religiones de sus padres. Entonces en ese momento entraba el brazo de la Santa Inquisición, que era terrible, porque era pena de muerte. Veamos, hay una serie de delaciones y de tormentos y demás. Querían la pureza de la fe, derivado de una situación. La península ibérica, en la que convivieron durante muchos años los cristianos, los judíos y los musulmanes, de repente quisieron convertirla en una entidad totalmente cristiana. Toda la península debía ser cristiana, incluyendo a Portugal. Y les dieron dos opciones: o se bautizan de inmediato o salen en 2 meses de la península. Tanto los musulmanes como los judíos. Los musulmanes presentaron batalla porque eran muy guerreros y fueron perdiendo,
y entraron los ejércitos españoles y acabaron con los musulmanes y los corrieron de territorio español. Pero había muchos musulmanes que se habían convertido al cristianismo, pero seguían siendo creyentes de Alá y de Mahoma. Con los judíos, un gran porcentaje, con que se piensa que es como el 90%, decidieron abandonar España. Estuvieron como año y medio o dos en Portugal, que el rey de Portugal los acogió, y posteriormente ya se fueron recibidos por los sultanes, especialmente de Solimán el Magnífico en Turquía. Y en ese momento que pasó todo este grupo de personas de esta fe mosaica al Imperio Turco, en ese momento surgió el Imperio Turco y el Imperio Español empezó su decadencia. Es decir, corrieron a las dos etnias que eran, pues eran científicos, banqueros, médicos de los reyes, financieros, traductores de la Biblia, traductores del Corán, había escuelas de Corán, había escuelas de la Biblia, etcétera, y una gran convivencia, pero decidieron hacer la expulsión. Por cierto que hay una anécdota muy interesante en la cual el último califa de Granada, cuando entran los ejércitos, se pone a llorar, porque había perdido su feudo y había perdido su religión. Ellos tenían 700 años ahí viviendo, desde el año 700 hasta 1400 y pico en España. Y empezó a llorar y se le acerca la mamá a este califa musulmán y le dice: no llores como hombre lo que no pudiste defender, no llores como mujer lo que no pudiste defender como hombre. Entonces la familia virreinal es una familia muy compleja, se vuelve a unir, pero se vuelve a unir gracias a los valores cristianos. No aceptan de ninguna manera en el seno de la familia a ninguna gente que sea indígena o la otra etnia, menos que la etnia de los negros. Aquí habían más o menos durante el virreinato aproximadamente 10,000 personas de raza negra. Algunos se sublevaron, quisieron hacer una república de negros, sobre todo la organizaron en Veracruz y los dejaban más o menos en paz. Los habían traído del Caribe a Cuba y de Cuba a México para la zafra, todo lo que tuviera que ver con el azúcar, porque los negros eran muy trabajadores y además eran muy aguantadores para los climas cálidos, ¿no? Entonces, ustedes acaban de escuchar una síntesis, lo que más adelante vamos a desarrollar, porque es la familia. Esto de lo que habla el maestro Fejer, este choque de las culturas, cuando finalmente habría que ver que en nuestro caso nosotros asimilamos a los españoles, no ellos a nosotros, quizá porque éramos muchos, porque evidentemente que hay todas estas cuestiones sanguíneas y influencias, etcétera, pero México es uno de los países que más ha conservado, y en la familia, esa gran organización que tuvimos en el pasado. Entonces, con lo que decía el maestro Fejer, nosotros ya podemos decirles a ustedes, después de un corte, cómo vamos a enfocar estas cuestiones históricas, cómo van a influir en México y cómo, en un brinco en la historia, vamos a llegar inclusive hasta el Tratado de Libre Comercio, las nuevas formas de familia, cómo surgen este concepto de lo que se llaman chicanos, y vamos a escuchar después del corte a la maestra Horta, que seguramente también experta en esta materia, tendrá un punto de vista al respecto. Bueno, ven ustedes que este tema es inagotable. La familia, sea en el pasado, en el presente o lo que va a ocurrir con ella, siempre la tenemos que analizar desde diferentes puntos de vista. Hoy, el privilegio que ustedes escuchen al maestro Fejer y ahora a la maestra Horta en este tema es muy importante, porque la historia es nuestra identidad, la historia es nuestra raíz. Pueblos que carecen de ella no tienen pasado ni presente, menos futuro. Y nosotros, orgullosos de esta herencia azteca, de esta herencia precolombina, y luego la mezcla con España y con las corrientes europeas, ha dado por resultado este México, del que usted y yo formamos parte, y del que va usted a escuchar ahora la maestra Horta, hablar algo que dice ella, y que seguramente tendrá un fundamento, este tratamiento que se dio a las mujeres en aquella época, de castigarlas en el adulterio solo a ellas y no a los hombres.
No es que la maestra esté en una siempre línea proclive a la cuestión del género, pero van ustedes a escuchar un enfoque distinto. Maestra, por favor. Sí, maestro, gracias. Muchísimas gracias por habernos invitado. Y bueno, es un honor realmente compartir este foro con usted y con el maestro Fejer, que fueron mis maestros a quienes admiro muchísimo. Y de verdad que fueron los que sembraron la semilla por esta inquietud de estudiar Derecho Familiar. Al escuchar al maestro Fejer, estaba pensando en lo interesante que es el antecedente de la familia prehispánica para el desarrollo de nuestra familia actual, por supuesto. Nos decía el maestro, se castigaba el adulterio, sí, pero nada más se castigaba el de la mujer, porque el hombre, como también acertadamente lo señaló, estaba perfectamente autorizado y regulado el que tuviese varias concubinas, porque así les llamaban las concubinas, y era incluso socialmente aceptada esta situación. Yo le decía, doctor Julián Huitrón, que para mí lo valioso, lo trascendental de lo que es la familia prehispánica es ese respeto irrestricto hacia los mayores que había, esa disciplina férrea que se ponía a los hijos en la formación, ¿verdad? En los colegios a los que ellos podían asistir, en donde no se permitía ninguna falta de respeto a los padres, era totalmente cerrado, y además a los abuelos, a los ancianos, no solamente se les respetaba, sino además se les aprendía, se les escuchaba, se retomaba, porque la organización social del pueblo prehispánico que estaba asentado en lo que hoy es la Ciudad de México, era una organización que estaba conformada por guerreros y por sacerdotes, y la influencia de la religión, en este caso politeísta, bueno, pues era muy fuerte, y además se les asignaba, a la mujer se le asignaba una función, y se le educaba para ser madre, para ser cuidadora de los hijos, para formar a los hijos. A determinada edad ya los jovencitos varones se inclinaban hacia la formación que les daba el padre, pero las niñas tenían incluso sus decálogos en donde decían que tenían que ser discretas, que tenían que ser cuidadosas. La higiene era una parte fundamental del desarrollo familiar, el saber hilar, el saber confeccionar las prendas de vestir, los alimentos de la familia, esos hábitos tan bonitos que creo que es el meollo, es la base de la familia, ¿no? Porque en la familia es precisamente a donde aprendemos a socializar, en la familia es en donde nos educan, en el seno familiar es en donde nos transmiten los valores que desgraciadamente en esta evolución que hemos tenido se han ido perdiendo poco a poco, maestro. Esto, bueno, pues creo que es fundamental que nosotros lo retomemos, que reconozcamos lo que fue bueno en su época y que lo transmitamos en nuestra legislación actual. Como usted dice, del año 2000 en adelante, el Distrito Federal tiene una connotación completamente distinta de lo que es la familia, porque antes del año 2000 ni siquiera estaba regulado, no había ningún capítulo especial, no obstante que, bueno, sabemos que desde 20, 30 años atrás, usted estuvo propugnando por la creación del Código Familiar, por el respeto a la familia, ¿verdad? ¿Cuántos años han pasado? Y se sigue hablando de ese tema, pero en la familia prehispánica en particular, insisto, lo valioso era que los hijos le debían obediencia y respeto a los padres, y que además la experiencia de los ancianos era brevada, no solamente en el ámbito de la educación, sino en el ámbito político también. Tan es así que estaba el Tlalocan, ¿verdad?, que era el Consejo de Ancianos, y si bien es cierto era que el Tlatoani era el dirigente, pero no tenía libremente que decirlo, o sea, no emitía una opinión libre, sino siempre estaba sometida a la consideración de la experiencia y del conocimiento que tenían todos estos ancianos. Al paso de los años estamos observando lo que sucede en nuestra sociedad, y bueno, pues en lugar de respetar y aprovechar todo ese cúmulo de conocimientos de los ancianos, que para mí es muy respetable decirles ancianos y no adultos mayores ni adultos en plenitud, o sea, las cosas por su nombre, pues los estamos despreciando, nos estamos alejando, estamos perdiendo, esa es mi opinión, ¿verdad?, que estamos perdiendo en alguna forma la esencia de la familia mexicana. La familia mexicana siempre ha sido una familia unida, ha sido una familia con lazos afectivos muy fuertes,
con apoyo económico muy fuerte, con reglas y principios perfectamente establecidos, incluso que se reflejan en nuestra codificación civil y que afortunadamente ahora ya la vamos a ver reflejada en una codificación que regula todas las relaciones familiares. Si bien es cierto que llegan los españoles y tienen otra forma de pensar, vienen con una cultura distinta, tratan de sobreponer sus instituciones a las nuestras, y tuvo tal fuerza la institución autóctona que, bueno, pues salió airosa en muchos aspectos. Y si bien es cierto que hay un conflicto, ya genera un conflicto por esta mezcla y por esta falta de cohesión en la familia, efectivamente llega el español, se involucra con las mujeres indígenas, y pues la esposa estaba esperándolo allá en el Atlántico, ¿verdad? Pero como se cansó de esperar, pues se viene a México y se encuentra con que el español ya tiene una familia, y entonces esa familia iba a ser una familia de segunda, no era posible. Tan es así que, bueno, el ejemplo está con Hernán Cortés, que cuando llega la esposa a México, le informa al rey que pues le dio pulmonía y se murió a la pobrecita, ¿verdad? Cuando quién sabe qué pasaría con ella. Entonces yo creo que sí, es muy importante el que se hable en estos medios de la familia, de su regulación, porque la familia pues es nuestro hábitat cotidiano, es nuestra relación. Todos tenemos, hemos tenido, vamos a tener una familia siempre. Y yo lo que les digo a los alumnos, maestro, es que a lo mejor en este momento yo vivo solo, pero tengo una historia que tengo que recordar, ¿verdad? Que ya tuve una familia y que además a futuro tendré que formar una familia también. Y lo más importante es darle el valor a esa familia. A lo mejor a un abogado nunca le van a preguntar de ninguna otra materia, pero lo que es de derecho familiar, yo les aseguro que siempre, siempre va a haber un interrogante para el abogado respecto a lo que es la familia. Y bueno, pues para dar una definición de familia aquí estaría un poco complicado, ¿verdad? Bueno, entonces tienen ustedes esta perspectiva. Casi es una metáfora que se convierte en una realidad impresionante, lo que dice la maestra Horta. Estos que vinieron del Atlántico, las esposas, el que las dejan, y si damos un gran paso en la historia, vamos a llegar a esto que ya es prácticamente un término acuñado en la época moderna, que es hablar de la familia chicana, porque de algún modo estos mexicanos que se van crean nuevas familias, dejan hijos, dejan esposas, dejan unas circunstancias que, bueno, estamos oyéndolas en la historia, pero seguramente el maestro Fejer, que hemos conversado sobre este tema previamente, tendrá para ustedes cuestiones que no han escuchado, que son una realidad, porque así como estos valores de la familia prehispánica después se asimilan con algunos de los europeos y tenemos esta época independiente, hoy, ¿qué clase de familia tenemos? ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Maestro Fejer, por favor, espero que esto le sirva a usted para un enfoque a esta cuestión Claro, de los yo quería, chicanos. si me permite nada más regresar brevemente a lo que estamos de la cosa virreinal, porque es muy interesante. Por ejemplo, tengo aquí un texto del Negrito Poeta. Era un versificador del siglo XVIII, en pleno virreinato, y era un hombre que era muy simpático. Curiosamente, se llamaba José Vasconcelos, homónimo del siglo XX. Este era negro, de Almolonga, Puebla, y le dabas unos cuantos centavos en esa época y versificaba, ¿no? Y vean lo que decía ya desde entonces. Decía, por ejemplo, los enemigos del mundo que el hombre suele tener son, en la verdad me fundo, suegra, cuñado y mujer. Estamos hablando del siglo XVIII. Enfermo de amor me muero en este funesto valle, desde que tu dulce sueño el corazón me flechaste. Me lo has herido y yo siento la saeta que me hace que tu dulce amor me queme, que tu suave ardor me abrace. Y él pues no conseguía pareja porque él era negro. Otro tanto le pasó a Sor Juana Inés de la Cruz.
que tenía varios poemas muy interesantes que definían la situación. Dice: este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, son falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del silencio. Bien lo ha visto quien penetra lo interior de mis secretos, que yo misma estoy formando, los dolores que padezco. Este tipo de cosas hacían que Sor Juana pensara como Blas Pascal, que el corazón tiene razones que la razón desconoce. Pero ella misma dice que entró desilusionada al convento, por eso escribió tanto. Debo decirles también que muchas mujeres en esta época del virreinato de la Nueva España, tuvimos 63 virreyes, en esta época muchas mujeres querían estudiar. Y había un dicho muy famoso que dice: mujer que sabe latín, ni tiene marido ni tiene buen fin. Y se disfrazaban de hombres para estudiar en la universidad, en la Real y Pontificia Universidad, y las sorprendían y después las corrían. Hubo tal preocupación por esta situación de los casamientos de los españoles con las indígenas y demás, que se le hizo una consulta al Papa Paulo III. ¿De qué hacían? Pues tenía mujeres allá, tenía otra mujer en provincia y otras indígenas aquí. ¿Qué hacían? Entonces él dice que la que él escogiera, esa podía casarse por la iglesia y las demás estaban fuera de la iglesia. Y entonces, dando un salto un poquito debo decirles otra cosa breve, que hubo una estadística en el virreinato y en algunos siglos el 35% de los niños no eran legítimos. ¿Ven ustedes nada más qué proporción? Es que fue la época de la hipocresía, diría yo, maestro, que guardaban a los bebés porque la mujer tenía dos destinos, o el matrimonio o el convento. Claro. Y no tenía opciones, no se podía formar. Sí, y entonces, ustedes, bueno, 1 millón de personas, 350,000, estaban en lo que ellos decían en aquella época, la bastardía, ¿no? La pasaban bien. Pues se la pasaban bien, pero los que no pasaban bien eran los hijos, porque les llamaban bastardos y esa palabra bueno, déjame que te les afectaba. Para decir algo que impresionará a la gente. Todo el mundo sabe que hay un Código Civil Federal, que es para toda la República, Sí. y que hoy, en el año 2009, tiene 11 clases de hijos. Vigente. Ya. No se han eliminado, se eliminaron desde el 2000. Sí. Entonces, es nomás lo que estás mencionando. Es una repetición, ¿no? Y pasando al asunto de, si me permite el auditorio, sí, pasando al asunto de la familia, es un fenómeno chicano, es un fenómeno muy interesante. En primer lugar, los tratados de Guadalupe Hidalgo, por los cuales se perdió desgraciadamente más de la mitad del territorio de nuestro país, dejaron del otro lado 100,000 mexicanos. ¿Ok? Se quedaron allá. Eran propietarios de tierras y después se convirtieron obviamente en peones de esas tierras, aunque los americanos les prometieron que les iban a dar las tierras, y después no les cumplieron. Se fueron como peones de los granjeros o se fueron a las minas. Y otro detalle interesante, durante la Segunda Guerra Mundial, entre 300,000 y 500,000 mexicanos prestaron servicio militar en las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial. Y muchos fueron enviados al frente junto con los negros y muchos otros. No solo el Escuadrón latines. 201, que es lo que nos han en lo absoluto, pasado en la historia, no, estos fueron soldados. 300,000. 300,000 a 500,000, Bien. Ahora, es muy interesante, empieza un fenómeno de, pues, digamos, de inequidad económica entre los países, una asimetría económica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La gente se empieza a ir a los Estados Unidos. Esto hace que la familia también cambie, la de aquí y la de allá. Si vamos a varios pueblos de la República Mexicana, hay puros pueblos donde nada más viven mujeres con sus hijos. Zacatecas. En unas partes también del estado de Michoacán, Guanajuato. Se van del otro lado los hombres, muchos de ellos se olvidan de su familia, de la que tienen aquí. La mujer sigue respetando al marido, sigue atendiendo a los hijos como puede, aunque no reciba dinero, y sigue con la esperanza de que regrese. Y el compañero seguramente ya tiene otra mujer allá con hijos. Esto es un problema. Ahora hay una paradoja también que también yo he estudiado. Decimos, bueno, viene el Tratado de Libre Comercio con sus luces y sus sombras. La posible reforma migratoria.
Esa reforma migratoria tan anhelada tiene sus pros y sus contras. Voy a explicar por qué. El tercer renglón de remesas, de ingresos de México, generalmente son las remesas de los americanos, de los mexicoamericanos. Está primero el petróleo, luego el turismo. A veces las remesas superan al turismo. ¿Qué pasa si se hace un acuerdo migratorio y se reúnen todas las familias mexicanas, como debe de ser, con los 20 o 25 millones de mexicoamericanos que hay allá? En primer lugar, pues qué felicidad que estén allá, pero al mismo tiempo es muy interesante. Se hace un boquete económico tremendo porque entonces la mesa queda coja, ya no van a mandar nada de dinero. Todo lo que es felicidad allá, total, siempre acabamos perdiendo nosotros. Ahora, se forma una familia muy especial allá. Es una familia, vamos a poner el caso del marido que abandona a la mujer por muchos años y que se va a los Estados Unidos a trabajar. Tiene necesidad de tener pareja y familia, se vuelve a casar allá. No se casa en las circunstancias que se casó aquí, ni maneja a su familia en las circunstancias que la manejó aquí. Ya se mete un poco, en la medida que lo permite la sociedad americana, al American Way of Life. Es decir, aquí es el país de los sueños, que luego se convierte en pesadilla, obviamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y los hijos ni son de aquí, ni son de allá. Ni hablan bien español, hablan más o menos inglés o spanglish. Tienen una serie de problemas de cuestión educativo. Los señores quieren que sigan siendo mexicanos, pero no hay una permisibilidad de la sociedad americana para que lo sean. Entonces, los chicanos constituyen una subcultura. No se pueden mezclar con la sociedad americana porque no se los permite el anglosajón no lo permite. Y por otro lado, no quieren regresar a México, al país que les trae malos recuerdos y que por la situación económica salió expulsado. Un ejemplo lo tenemos en esta faramaya que hizo de tanto tiempo, por tantos meses y que se gastó tanto dinero para que los mexicoamericanos votaran en Estados Unidos. Fueron unos cuantos nada más. No les interesa México. Es que llevó transculturización ahí. Claro, les interesa a ellos celebrar el 5 de mayo para recordar su pasado mexicano. Que allá es más importante, ¿no? El 5 de mayo. Sí, curiosamente, que el 16 de septiembre. 16 de septiembre. Entonces, en esas circunstancias, ustedes ven, como decía el maestro Fejer, que las nuevas familias, las de aquí, las de allá, van definitivamente a tener una organización diferente. Los hijos van a tener valores distintos, y estos que se mencionaba por la maestra Horta y por el maestro Fejer, de la parte prehispánica, de cuando llegan los españoles, de todo esto, nos lleva a una mezcla lo que somos hoy. Porque es indiscutible que también de Estados Unidos para acá tenemos una gran influencia de quienes regresan, o cuando menos de quienes siguen sosteniendo estas situaciones. Entonces, después de un corte, vamos a regresar porque es interesantísimo que ustedes sepan, en la comodidad de su hogar, toda esta cuestión relacionada con la familia, enfoque que no habíamos dado en ningún otro programa anteriormente, y que es nueva fuente de inspiración, de leyes, de legislación, de modos, de costumbres, porque ya podemos decir que hay la familia chicana. En un momento regresamos con ustedes. Bueno, oyen ustedes diversos conceptos: familia prehispánica, familia moderna, contemporánea, familia chicana, y estos efectos que son tan importantes que vamos a seguir escuchando al maestro Fejer, pero antes la maestra Horta quería, inclusive así lo manifestó, opinar, porque como que no está muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. No, sí, lo que yo le decía es que realmente esta transculturización que ha habido, pues ha afectado muchísimo, porque en la mezcla de lo que es la familia prehispánica, es decir, antes de la llegada de los españoles, y la familia
colonial o la familia que está ya en la época del mestizaje, pues hay un gran conflicto. Hay un gran conflicto porque por un lado el mestizo, podríamos decirlo, ama a su madre porque es la que lo cuida, porque es la que lo protege, porque es la que le da cariño. Y por otro lado la odia también porque deja que la golpeen, que la sojuzguen, que la humillen, que no le permitan tener voz dentro de la familia, ¿verdad? Esto ya entra en conflicto para el hijo, pero no solamente eso, sino además admira al padre porque es el caballero, porque es el poderoso, porque es el que tiene el don de mando en la mano. Pero también lo odia porque es el golpeador, porque es, como decía acertadamente el maestro Fejer, es el gran ausente en la familia. Yo creo que en México la fuerza que tiene la familia, y no soy feminista, maestro, es por la fuerza que tienen las mujeres, porque cuando falta la madre dentro de la familia se desintegra, por cualquier motivo, por el que sea. Pero cuando falta el padre, pues de alguna forma la mujer sigue trabajando, sigue cuidando a los hijos, se divide en 1000 campos, ¿verdad? Y continúa y saca adelante a los hijos. Eso es muy interesante porque vamos a ver la tesis, vamos a ver la antítesis, precisamente porque en lo que dice Eduardo, el señor se va. Aquí se queda esta señora con esa familia. Él llega allá y hace otra familia. Sí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que podríamos dentro de que hay lo que dos estabas- familias, la mexicana tradicional con el matriarcado tradicional, con las tradiciones mexicanas de unidad y todas las cualidades que tiene la familia mexicana, y del otro lado es una imitación de parte de las costumbres mexicanas y un deseo de adquirir también las costumbres americanas. Entonces, los muchachos, a veces los hijos no quieren hablar ya español. Tú vas a Los Ángeles, a algún lado, y ves personas con fisonomía acusadamente mexicana, incluso indígena, y no te quieren hablar en español, ya se sienten americanos, ya llevan 2, 3 generaciones ahí. Dices, bueno, pues te estoy hablando en mi idioma, pues eres de los míos, ¿no? No te contestan para nada. Esto me recuerda un poco también lo del virreinato de las famosas castas, ¿no? Tan Marcadas. marcadas. Oigan ustedes, por ejemplo, el español con India, mestizo, ¿me permites? Sí. Por supuesto, y el salta para atrás. Mestizo con español, castizo. Castizo con español a español. Español con negra, mulato, moreno o pardo. Mulato con española, morisco. Morisco con española, salta para atrás. Sí. Salta atrás con india, chino. Chino con mulata, lobo. Lobo con mulata, jíbaro. Jíbaro con india, albarrazado. Albarrazado con negra, cambujo. Cambujo con indio o con india, zambayo. Zambayo con mulata, calpan mulata. Calpan mulata con zambayo, tente en el aire. Tente en el aire con mulata, no te entiendo. No te entiendo con india, ahí te estás. Es un esquema que se hace. Quiero abundar en otra cosa que es interesante. Hubo un profesor que murió el año pasado, Samuel Huntington, que habló del choque de las civilizaciones. Este señor, que fue docente 58, 60 años de la Universidad de Harvard, odiaba todo lo que tuviera que ver con México. Era un señor racista, terrible. Él fue consejero de seguridad de la Casa Blanca, él autorizó los bombardeos a Vietnam, a las zonas rurales, y habla de que hay un gran miedo de parte del anglosajón protestante americano de que el mexicano invada los Estados Unidos, porque nunca se va a mezclar. Él dice textual esta cosa terrible, que la falta de ambición y pobreza de los mexicanos, así como aceptación de esta misma pobreza como virtud para entrar al cielo, son incompatibles con los ideales anglo-protestantes, que los mexicanos solo podrán participar del sueño americano si solo sueñan en inglés. Esto es racismo puro, dicho por Samuel Huntington, el choque de las civilizaciones. Él decía que las peleas en el futuro no va a ser una pelea de un estado contra otro estado. Él asegura que va a ser una pelea de una civilización como otra. Y obviamente la pelea con la civilización es la civilización musulmana, con la civilización anglosajona. Es lo que él estaba previendo en sus libros, ¿no? Pero el señor le hizo mucho daño a las relaciones México-americanas y a México con estas estupideces, porque son estupideces, definitivamente, ¿verdad? Hay gente valiosa en todas partes del mundo. No tiene que ser moreno, o güero, o blanco, o alto, o bajo, o gordo, o moreno, lo que sea. Eso son estupideces. La gente tiene capacidad o no la tiene, o tiene oportunidades de acceder. Claro. Pero
una cosa de un profesor de una universidad de Harvard, que tiene 60 años dando clase. Imaginen ustedes a toda la cantidad de alumnos que indoctrinó en estas tonterías. Pero yo creo que nosotros tenemos que estar orgullosos de nuestra familia, Pero por maestro, supuesto. porque los mexicanos tenemos una familia muy sólida y yo creo que eso es algo que sí nos Que no la deben, tienen los que americanos, nos deben envidiar otros No, países. claro. Ni los americanos, digo los norteamericanos, ni tampoco los europeos, porque hay un desprendimiento emocional impresionante de los seres humanos. Y en México, en particular en México, la familia tiene una cohesión tremenda. Puede suceder lo que sea, se van pero regresan. Y No, siempre están llorando claro. el terruño. Y Siempre. además otra cosa que es muy interesante. Aparentemente vemos una familia mexicana que tienen broncas entre ellos, pero cuando alguno de sus miembros lo lesionan, lo molestan, lo agravian, lo meten a la cárcel, viene nuevamente. Es un poco como el fenómeno del 85, ¿no? Que unió a todas las familias y a todos los mexicanos en la desgracia para ayudar en la cuestión del sismo del 85. Y esa solidaridad humana yo creo que es lo envidiable en nuestra familia mexicana, a pesar de que sí ha sufrido transformaciones y de que actualmente, bueno, no es lo mismo, ¿verdad? Que no es la misma familia que vemos hoy a la que vivíamos hace 20 o 30 años. Un ejemplo muy simple. Yo recuerdo cuando regresaba a la escuela, mi mamá estaba en la casa, me servía mi sopita caliente que la acababa de hacer y todos estábamos en torno a la mesa platicando. Ahora no hay tiempo. Sí. Simplemente cada quien llega a la hora que puede y come lo que puede y la mujer tiene que salir a trabajar y el hombre sale a trabajar y es una dinámica completamente distinta. Bueno, verlo en las películas mexicanas antiguas, la unidad de la familia ante todo. Y las películas son reflejo de una realidad, ¿no? Y ahora van cambiando los tiempos, vienen los 40, viene la modernidad, vienen los 50, viene la locura de los 60, los 70, las crisis, los 80, los 90, el inicio del siglo, y la familia mexicana sigue unida y sigue sostenida. Claro que tiene que haber variaciones, claro que tiene que haber, porque toda la cuestión, inclusive la tecnología, pues el muchacho, por ejemplo, está en la computadora, está trabajando en la computadora. Estaba leyendo el libro, escribiendo en la mesa, ¿no? Con sus cuadernos y le ayudaba al papá. Y ahora está en la computadora. Sí. Y la computadora es una máquina que tiene una paradoja, ¿no? Que al mismo tiempo que digamos, te une con otras gentes que no estás viendo, también te aísla. Sí, ¿Cuánta gente se expresa en la computadora lo que no le puede decir a otra persona? Hay muchos matrimonios que se han hecho por las computadoras, ¿no? Pero son como crestas, ¿no, maestro? Que de repente tienen mucho auge y luego se pierden y se retoma los principios que están ahí, que siempre están permeando. Algún pensador francés dijo que el siglo XXI será religioso o no será. Esa expresión tuvo. Es decir, puede ser que venga tal situación de desprendimiento familiar, no solo en México por circunstancias, en Europa, Estados Unidos, que va a haber necesidad nuevamente de un retorno a los valores de tipo moral y religioso. Entonces, el siglo XXI será religioso o no será. Y dijo religioso en lato sensu, o sea, en el sentido muy amplio, ¿no? Yo creo que un gran compromiso que hay es el precisamente establecer unas políticas públicas de protección a la familia, pero a la familia como núcleo, como grupo de personas, no a los individuos aislados. Yo siento que eso nos ha faltado un poco. Sí, al respecto, debo abundar una cosa también. Ya está regresando al médico familiar que nosotros tuvimos. Nada de que vaya el especialista en el ojo derecho, que vaya el especialista en la panza, otro especialista en no sé qué, etcétera. El médico era integral, era amigo de la familia, conocía los problemas médicos de la familia, los problemas morales de la familia, e iba uno con una gran confianza a verlos y además lo curaban a uno. Claro. Y ahorita te duele el dedo gordo del pie y tienes que ver un médico especialista en dedo gordo del pie, ¿no? Eso también implica el alto grado de especialización que le quita a la gente humanismo y que le quita cultura. Claro. Por eso en la facultad estamos tratando, como profesor lo sabemos, de hacer abogados cultos, no solo abogados que se queden exclusivamente en la lectura del código. El abogado es mucho más. Entonces vean ustedes estos diferentes conceptos de familia, estas transformaciones, que en realidad no son crisis, porque estamos frente a nuevos fenómenos, nuevas formas de organización de la familia. Por ejemplo, en el momento que el Código Civil del Distrito Federal, todo esto que decían los profesores,
lo resume y dice, todo el derecho familiar es de orden público. ¿Qué significa esto? Que ni la autonomía de la voluntad, ni lo que los cónyuges quieren o los hijos se va a hacer, porque el orden público en el derecho familiar es un conjunto de normas jurídicas impuestas, fíjense la palabra, por el Estado, que la familia tiene que aceptar sin protestar. Ante esto, habrá quien diga, esto es una expresión dictatorial, pero así dice el artículo 138 ter del Código Civil del año 2000, que ha seguido simplemente los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en jurisprudencia definida, en contradicción de tesis y en tesis aisladas, todas las materias, matrimonio, divorcio, alimentos, emancipación, patria potestad, tutela de la familia, son de orden público. Ahí tenemos, por ejemplo, un caso simple. Si alguien tiene dudas sobre su paternidad o su maternidad, sobre su filiación, tiene el derecho de exigir, porque además la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez así lo señala, a conocer la identidad de ese niño o saber quiénes son sus padres. Y a través de esta prueba es definitivo que ya aquel principio de que si no había tenido contacto físico con su mujer los 120 primeros días del embarazo, o si le habían ocultado 300 días el mismo, no se podía hacer prácticamente nada. Hoy, con esta prueba, usted puede fácilmente determinar cuál es su filiación. En esas condiciones, el Código Civil del año 2000 ha recogido todas estas cuestiones que son importantísimas, que son opinables, pero que ahora ya llegamos a que la ley ordena, la ley no discute. Si usted tiene un hijo y este hijo se quiere divorciar de usted, no lo puede hacer. O si quiere renunciar a la patria potestad, tampoco. Incluso esta nueva calamidad de la que he reiterado tanto en este espacio, el divorcio, que se llama sin causa, o se llama incausado, o espurio, ni siquiera eso, que es una aberración jurídica, se puede realizar solo por la voluntad de usted. No es cierto, lo han engañado. Usted dice, me quiero divorciar, pero no queda divorciado. Tiene que ir ante el Estado, y el Estado sanciona y dice, por medio del tribunal, si eso que usted quiere, se puede o no hacer. Porque finalmente, ahí está la expresión de la voluntad. Pero sin la voluntad del Estado, el acto jurídico no se puede dar. Y lo mismo ocurre cuando se casa. Los dos se quieren casar, pero no van al registro civil, pues no hay matrimonio. Pero, si usted se une en concubinato y no se casó, el orden público le impone deberes, le exige que cumpla obligaciones respecto a su concubina. En esas condiciones, ustedes ven que todo está inmerso, que la familia tiene un origen, tiene un desarrollo, y que hoy estamos haciendo una síntesis de las tesis que se han manejado, y que ahora estamos ya en un método histórico, en un método evolutivo, dialéctico, donde nuevamente va a salir de esta forma de familia nuevas formas de familia. ¿Qué opinas, maestro? Sí, por supuesto. Mira, están cambiando tanto los tiempos, tantas las circunstancias, que yo creo que la familia en el sentido estricto en que la conocíamos tradicional ha desaparecido. Hace unos 30 años salió un libro de un señor Alvin Toffler, que era La Tercera Ola. Y todo lo que él previó, sobre todo en cuestión de familia, está siendo realidad. Está siendo realidad en los Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Pero yo creo que hay una constante a la que se refería la maestra Horta inteligentemente, y que es que la familia mexicana siempre ha sido y será una familia unida. No importa las circunstancias. Hay una serie de factores de carácter antropológico, sociológico, filosófico, afectivo, económico, que llegamos a la conclusión de que finalmente en México seguimos teniendo un matriarcado. Y bendito matriarcado, pues, es el que ha sostenido a las familias. Ese es mi punto de vista. Bueno, y desde el punto de vista del tiempo,
sería conveniente que hicieras alguna conclusión respecto a este tema tan importante de la familia, como hemos tratado sus antecedentes, para que nuestro distinguido teleauditorio tenga un resumen de todo esto, porque de alguna manera hemos tocado múltiples temas, y un mensaje, algo, tú lo has reiterado, que quede en la mente, que quede en la memoria de quienes nos hacen el honor de vernos. Gracias. Por favor. Maestro, bueno, yo lo que diría es lo siguiente, la forma ideal de iniciar una familia es el matrimonio. El matrimonio ha cambiado también en cuanto a su concepto y ya su objeto principal no es el preservar la especie, no es el tener hijos, pero sí se conserva esa solidaridad. Yo invitaría a todos los jóvenes a que lo consideren cuando van a formar una familia, que busquen una pareja adecuada, que hasta ahí llega nuestra libertad, ¿verdad? Antes de que el Estado llegue y nos imponga las condiciones, y que valoren lo que es la unión entre un hombre y una mujer y el cariño y el afecto y la formación que se le puede dar a los hijos. Yo creo que eso es lo más importante que podríamos tener. Gracias, maestra, y gracias por su presencia. En la misma forma te pediría, mi querido Eduardo, un mensaje, una conclusión para quienes hacen posible, porque nos ven de aquel lado, que este programa sea una realidad. Bueno, yo creo que es importante el estudio de la historia en general, en particular el tema que nos trata, ¿no? No obstante la dispersión que hubo y la descomposición de la familia prehispánica debido a la conquista, no obstante los problemas que hubo en el virreinato, en la independencia, en la consumación de la independencia, posteriormente los fenómenos que se dieron en el siglo XIX entre liberales y demás, y ya en el central del siglo XX la revolución de 1910 y todo lo posterior que ha ocurrido, yo creo que la familia mexicana sigue incólume, pero es muy importante que estudiemos la historia. Decía el señor George Santayana que el que no conoce la historia está obligado a repetirla, ¿no? Y yo creo que también en materia familiar el que no conoce la historia está obligado a repetirla. Es mi punto de vista. Gracias, maestro. Bueno, ustedes han tenido, como yo, el privilegio de escuchar las autorizadas voces del maestro Luis Eduardo Fejer y de la maestra Marielena Horta, quienes han estado con nosotros, han dejado nuevas inquietudes, seguramente que en un futuro no lejano, nuevamente tendremos el privilegio de que estén con nosotros para seguir ahondando en este que es tan importante, el tema de la familia. Recuerde que tenemos un correo electrónico, jhuitron@derechofamiliar.net, donde usted nos puede escribir, decirnos qué quiere que hablemos, qué temas quiere tratar, a qué personajes quiere ver en este programa, o al teléfono del Colegio Nacional de Estudios Superiores en Derecho Familiar, donde seguimos dando las consultas jurídicas gratuitas en Derecho Familiar. Haga su cita al 5639-2235, de lunes a viernes, de las 10 a las 14 horas, hay quien le va a otorgar esa cita y posteriormente nosotros le daremos respuesta a la problemática que usted plantee. Recuerde que el derecho familiar es una disciplina que está en constante evolución, que siempre, como bien decía el maestro Fejer, hay que ir a la historia, hay que saber, hay que informarse, porque una persona que no tiene la información no puede tomar la decisión más adecuada. En el momento en que esto sea para usted, para miembro de una familia, para ustedes que nos ven, algo cotidiano, va a fortalecer más esa familia, porque comparto esa opinión de la maestra Horta y del maestro Fejer, y seguramente usted que nos oye es el ejemplo de esto. Nunca, ni en ninguna parte, habrá una familia tan unida y tan importante como la familia mexicana. Por hoy le damos las gracias por habernos dejado llegar hasta su hogar y lo esperamos en la próxima sesión.